con nuestro estudio que estamos llevando con respecto al Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, y arrancamos la segunda lección, que es el Espíritu Santo y la conversión, el Espíritu Santo y la obra en cada una de las personas, que tiene que ver con la conversión. Así que damos gracias a Dios después de, creo que no fue un domingo, ¿verdad? Que no estuvimos con la clase, ¿verdad? Sí, fue un domingo nada más que estuvimos con lo de la escuelita de vacaciones, pero damos gracias al Señor que podemos continuar. Estábamos allá en Hechos capítulo 10, versículos del 30 al 41, más o menos por ahí es donde vamos a estar en esta clase. Y estuvimos viendo, hermanos, que el Espíritu Santo en el asunto de la conversión no solamente trabaja con la persona que va a recibir el mensaje, sino que también trabaja con la persona que va a dar el mensaje. Y esto es de suma importancia, hermanos, porque hace algunos años, tal vez unos 40 o 30 años, existía una terminología dentro del pueblo cristiano, y más pueblo bautista que cristiano, que era el término ganadores de almas, y había como una euforia, que lo cual es bueno, ¿verdad? Compartir de Cristo, pero también se daba como una competición: ¿quién ha ganado más almas? ¿Y en cuántas iglesias se ganan más almas? Y era ese el término, ¿verdad? De los informes eran tantas personas asistieron, tantos con Biblia, y 5 profesiones de fe y 20 profesiones de fe, y era como una competencia, ¿verdad? Y en la iglesia en la que alguien estaba no había profesiones de fe o no habían convertidos, pues ya se sentían incómodos. Y mucho, hermanos, se da también porque esto no es una competencia, esto debe de ser un modo de vida. Así como cuando alguien, por ejemplo, les voy a hablar en mi caso, ¿verdad? Cuando la gastritis empieza a molestar, yo empiezo a tomar mucha sábila. Y entonces empiezo a tomar mucha sábila, y si yo oigo que alguien está con problemas de gastritis, yo les recomiendo tomar sábila. O sea, es lo normal. Yo les he dicho que si, por ejemplo, nos damos cuenta que la municipalidad de Cartago va a exonerar a todos los que lleguen, por decirles algo, el miércoles a las 10 de la mañana con camiseta blanca, van a exonerarlos. Entonces usted va y le cuenta a toda la gente, todos sus vecinos, todos sus familiares, para que vayan ese día. O sea, no se trata de una competencia, se trata de verdaderamente enseñar y de verdaderamente compartir de Cristo. Vemos en el capítulo 10, versículo 32, dice la palabra del Señor: envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón el curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Recordemos que estas son palabras de un ángel que se le aparece a Cornelio. Y entonces la pregunta que hacíamos es: ¿y por qué el ángel no le dio el mensaje? ¿Por qué el ángel no le habló de Cristo? Si ya había captado toda su atención. Bueno, mis hermanos, porque en este proyecto de salvación, Dios quiere tratar con quien va a recibir el mensaje, pero también quiere tratar con quien va a dar el mensaje. Y aquí estamos viendo, mis hermanos, cómo el evangelio, cómo la salvación vino también a los gentiles, y esto era algo que los judíos necesitaban entender, porque los judíos creían que la salvación era única y exclusivamente para ellos. También es importante recordar que solo una persona que pasa por el camino de la salvación tiene los argumentos suficientes para hablar de lo que Dios ha hecho en su vida. Y mis hermanos, aquí también es sumamente importante. Hay ocasiones en que hay gente que no comparte de Cristo porque Cristo no ha hecho nada en sus vidas. Simple. No puede compartir de alguien que no ha cambiado su manera de pensar, su manera de vivir, su manera de comportarse. Entonces
¿De qué Cristo estamos hablando? Recordemos que estuvimos hablando claramente que no se trata de levantar la mano. Hay quienes quieren ser salvos, levante su mano y gloria a Dios y siga esta oración y ya usted es salvo. No, eso usted no lo encuentra en la palabra del Señor. No se trata de levantar la mano, se trata de doblegar nuestra vida hacia Él, delante de Él, permitirle a Él que empiece a gobernar nuestra vida. Dice Hechos capítulo 10 versículo 33, así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces vemos cómo Cornelio no solamente obedece lo que el ángel le dice, sino que le dice ahora a Pedro: perfecto, usted vino y está bien haciendo lo que va a hacer, porque yo necesito que usted nos hable. Pero vea que está hablando en plural. ¿Por qué? Porque él dijo: otros necesitan conocer, otros necesitan entender. Y esta es la razón del por qué, mis hermanos, nosotros tenemos o deberíamos de invitar a gente a la iglesia. Porque lo que se enseña de la palabra de Dios no solamente debe ser para nosotros, sino para otros. Es por eso que se hacen esfuerzos, por ejemplo ahorita que se está transmitiendo la predicación para que otros puedan también escuchar, para que otros puedan ver la clase y puedan también entender, porque la idea es compartir precisamente lo que el Espíritu Santo quiere decir a través de su palabra. El Espíritu Santo entonces actúa en el que lleva también el Evangelio. Podríamos decir que este capítulo en la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo actúa con el mensaje, pero también con quien lo recibe. Cornelio estaba siendo preparado por el Espíritu Santo, pero también Pedro estaba siendo preparado por el Espíritu Santo. También Pedro estaba allí. Al estar Pedro en Cesarea era porque Dios le estaba quitando todos esos prejuicios que él tenía como judío. ¿Quién me quiere ayudar con los versículos, capítulo Hechos 10, versículos 28 y 29? Vamos a ver, no sé si hay micrófono. Ok, hermanito. No sé si alguien me puede ayudar con el hermano también, porque él está con la tablet. ¿Me ayuda usted, mi amor? Gracias. Entonces ahora después el hermano Jonathan le da el micrófono para que le ayude. Gracias. Okay. Hechos 10, 28 y 29. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Ok, aquí vemos a Pedro con un corazón un poquito más flojo, por decirlo de alguna manera, porque ya había tenido la visión. Sin embargo, aunque él había tenido la visión, ¿verdad?, del lienzo que bajaba, aunque él ya había tenido la visión, vea cómo él empieza. Dice: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Esa es la conversación de bienvenida en la casa de Cornelio. ¿Se imaginan? Que llegue alguien a la casa y le ve: usted sabe lo abominable que es para mí venir y sentarme con usted aquí. Así fue como Pedro empezó. Y es que Dios tenía que trabajar también en Pedro, Dios tenía que trabajar también en él. Pedro tuvo Pedro tuvo que defenderse de prejuicios similares en el capítulo 11, como lo vimos ahora, versículos del 1 al 18, donde Pedro empieza a explicarles a ellos, porque ellos todavía no entendían lo que estaba pasando. Dice: oyendo los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, estoy en capítulo 11, versículo 1, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, o sea, los judíos mesiánicos. Ya hemos hablado un poco de este término. Ahora se oye mucho de judíos, de judíos mesiánicos. Yo quiero decirles que los verdaderos judíos mesiánicos eran ellos, porque eran judíos que habían aceptado a Cristo Jesús. Entonces estos judíos mesiánicos empezaron a preguntar y a decir: ¿cómo es posible que nos llegan noticias
de que el Espíritu Santo, de que los gentiles también recibieron, recibieron a Jesús y recibieron el poder del Espíritu Santo. Ellos no podían entenderlo, porque ellos eran de la circuncisión. Ellos creían que Jesús, que Dios y el plan de Dios era única y exclusivamente para ellos. Entonces aquí estamos viendo cómo se abren las puertas precisamente para los judíos, pero por supuesto que Pedro también tuvo que lidiar con estos prejuicios, porque ellos lo empezaron a preguntar y le decían, ¿qué es lo que pasó? Y aquí empezamos a ver un corazón cambiado de Pedro. Porque dice en el versículo 4, entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido. Ya no es aquel Pedro que sacaba la espada para cortarle la cabeza, ¿verdad? Al que venía a coger a Jesús. Tampoco es aquel Pedro que en medio de la tempestad le dijo, Señor, si eres tú, yo me bajo de la barca, deje que yo vaya, a ver si es cierto, que es usted. Ya empezamos a ver un Pedro cambiado. Un Pedro que está el Espíritu de Dios trabajando en él. Entonces Pedro tuvo que entender esto. Según los judíos, solo ellos tenían la potestad de ser seguidores de Cristo, pero Dios vino a morir por todos los hombres y por supuesto que esto incluía a todos los gentiles. Hay algo aquí que no lo metí, lo voy a tocar más adelante en un estudio que quiero dar, pero recuerden que la palabra gentil en el Nuevo Testamento se usa en dos sentidos. Se usa gentil como persona que no es del pueblo judío, ¿verdad? Y se usa gentil como pecador. Usando los gentiles en términos de pecador. Entonces siempre tenemos que tener ese cuidado cuando escuchamos la palabra gentil, ver a qué se está refiriendo, al pueblo, ¿verdad? Pecador, o a los gentiles, porque recuerden, por ejemplo, que dice la Biblia, la Biblia dice la iglesia de los gentiles. Ahí no está hablando de los pecadores, sino de aquellos que han aceptado a Cristo Jesús como personas fuera del pueblo de Israel. Entonces esto es muy importante básicamente para poderlo entender. Los que nunca entendieron estos fueron los mayores opositores a Pablo. O sea, esto de querer judaizar la iglesia, querer que la iglesia sea judía, que siga las reglas judías, que siga las normas judías. Los que no entendieron esto, ellos empezaron y procuraron esto en la iglesia. ¿Quién me quiere ayudar con Gálatas capítulo 1? Versos del 6 al 10, Gálatas 1. Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 10. Solamente levanta su mano, mi amor, perdón, me iba a ayudar con el micrófono. Ya, ok, ya, ahí está Oscar. Listo, gracias. Pablo, apóstol, no de hombres, sino por hombre. Perdón, hermano, por cuestión de tiempo, si es tan amable, del 6 del al 6, 10. perdón. Gracias. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia de otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces aquí vemos un llamado de Pablo precisamente, y es interesante porque es un llamado a las iglesias de Galacia, plural. Está hablando a las diferentes iglesias de Galacia, y estas iglesias estaban entonces llegando los judíos mesiánicos y les decían: miren, ustedes está bien, ahora aceptaron a Cristo, ustedes ahora tienen el Espíritu Santo, pero tienen que hacer estos otros ritos que nosotros tuvimos que hacer anteriormente. Y entonces estaban hablando de guardar fiestas, estaban hablando de la circuncisión, y entonces Pablo les dice: no es así.
No es así. No me quiero meter mucho en este tema porque estoy preparando un estudio que tiene que ver con esto. Pero mis hermanos, la salvación no tiene nada que ver con ritos, absolutamente nada. Absolutamente nada. Y los judíos, como pueblo escogido de Dios, como pueblo de Dios, ellos tenían sus propios ritos como nación. Por eso es, hermanos, que a mí me extraña montones cuando la gente trata de hablar de un solo rito, por ejemplo, guardar el sábado. Y usted se va al Antiguo Testamento y dice las fiestas, plural, todas. Entonces, ¿por qué no hacen la fiesta de los tabernáculos? ¿Y por qué no hacen las otras fiestas? ¿Y por qué no siguen toda la ley? Porque ahora la dividen en leyes morales y leyes de aquí. No, eso no estaba dividido. El día que yo vea a alguno de ellos con un palito aquí pegado en la faja, ¿saben para qué andaban un palito aquí? Andaban un palito aquí para cuando ellos iban, perdón la expresión, nosotros los de Coronado somos así. Cuando ellos iban a defecar, tenían ese palito para poder taparla. Era parte de la ley. Entonces, ¿por qué no siguen toda la ley? Entonces, mis hermanos, ellos querían que ellos se circuncidaran, que ellos guardaran el sábado, que ellos siguieran algunas leyes, pero Pablo les está diciendo, no hay otro evangelio, sino que hay algunos que perturban a quienes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y el día de hoy también hay gente que quiere pervertir el evangelio de Cristo y poner reglas donde no las hay y decir cosas donde no están. Entonces, mis hermanos, ese problema que se presenta ahí en Hechos capítulo 10, porque ellos no entendieron que también a los gentiles, Dios vino también a salvar a los gentiles y Dios también impartió su espíritu a los gentiles, ellos no lo entendieron. Y fue algo recurrente en la historia de la iglesia. Allá en Hechos capítulo 10 versículo 34 dice: entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Qué lindo. Pedro lo entendió en ese momento y hoy en día todavía hay gente que no lo entiende. Hoy en día todavía hay gente que no entiende que Dios no hace acepción de personas. Mis hermanos, ¿quién me quiere ayudar allá con Efesios capítulo 3, versículo del 1 al 7? Efesios 3, mi hermanito, bueno, tiene una pregunta. Bueno, ya le doy la palabra a mi hermanito. Efesios 3, para que no se me pierda la nota, nada más, hermano. Efesios 3 del 1 al 7. Ahora sí, mi hermano, le escucho. Ya viene el micrófono. Pastor, ¿qué es anatema? Ok, anatema lo podemos traducir como maldito, como una persona que está actuando súper mal, para usar en términos un poco más, pero anatema es sinónimo de maldito. Sí. Ok, ¿quién me quiere ayudar con la lectura? Ok, mi hermanito Eric. Otra, ok. Está bien, mi hermanito, pero de una vez si quiere me lee el versículito. Hermano Roberto lo va a leer. Ok, perfecto. Sí, hermano. No, estabas diciendo, hermano, que alguna gente hoy todavía no entiende ciertos detalles y tratan de obligar a los cristianos a entrar en cierto tipo de ritos, ¿verdad? Pero eso tampoco es nuevo. Y si no, vamos a Gálatas 2 y vemos a Pablo recriminándole a Pedro actuar de esa misma manera, cuando Pedro ya había pasado por lo de Cornelio, ¿verdad? Y eso se refiere también a veces a la presión que tenemos de cierto grupo, o cuando en la iglesia no se habla claramente de cómo es la salvación de Dios y que la única condición es arrepentirse y confiar en Cristo. Así es, hermano, así es, definitivamente, porque como dice mi hermano, y es cierto, siempre o es una o es otra, ¿verdad? Porque van saliendo nuevos ritos y nuevas cosas que la gente quiera incorporar dentro del cristianismo. Entonces, hermanito Roberto, si es tan amable. Buenos días, hermanos. Buen día.
Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el ministerio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo. Ministerio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Amén. Entonces ahí más claro no podría ser. Vemos claramente cómo Pablo dice, bueno, yo fui llamado a los gentiles como apóstol de los gentiles y los gentiles recibieron absolutamente todo. Dice el versículo 6 que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y compartícipes de la promesa de Cristo por medio de las buenas noticias, no por medio de los ritos. No por medio de las reglas, no por medio de las fiestas. ¿Me doy a entender, hermanos? Entonces, Pablo lo deja claramente establecido y esto es sumamente importante. Volvemos al capítulo 10 de Hechos y nos vamos al versículo 16. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Este es Señor de todos. Vean que no dice Pedro aquí hablando, dice Dios envió mensajes a los hijos de Israel anunciándoles el evangelio de la paz por medio de Jesucristo y los ritos que ya venían desde el antiguo. No, ¿verdad? No dice. A los mismos judíos también se les predica y se les habla de la paz por medio o a través de Jesucristo. Por eso los verdaderos judíos mesiánicos son aquellos que son de nacionalidad judíos y aceptan a Cristo Jesús. ¿Por qué mesiánicos? Porque ellos aceptan a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque hay muchos judíos que no aceptan a Cristo Jesús y esto no debería de asustarnos porque en Costa Rica hay muchos ticos cristianos y muchos ticos que no son cristianos. Entonces es la misma terminología, no hay donde asustarse. Simple y sencillamente judíos que no reciben a Cristo, pero Dios envió a anunciar el evangelio de la paz a ellos, al pueblo de Israel, por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. El evangelio de la paz fue predicado por Jesús con el poder de Dios. Después de su muerte y resurrección, el evangelio que predicamos ahora es exactamente el mismo. El poder de Cristo Jesús, el poder de Dios a través de Cristo Jesús. Ese es el evangelio. Recordemos que la palabra evangelio lo podemos traducir como las buenas noticias o las buenas nuevas. Y es precisamente lo que los judíos recibieron a través de Cristo Jesús y también lo que nosotros recibimos a través de Cristo Jesús. Es por esto tan importante, hermanos, cuando nosotros estamos hablando desde la perspectiva del pueblo judío, para poder entender a Jesucristo, es tan importante poder estudiar la carta a los hebreos. Porque es una carta que se le dedica precisamente a aquellos judíos, unos que estaban por creer, otros que estaban creyendo pero no sabían por dónde andaban y otros que necesitaban creer. ¿Por qué razón? Porque también un judío solo puede ser salvo a través de Cristo Jesús. Ningún judío se salva por ser judío. Ninguno. Incluso ellos necesitan reconocer a Cristo Jesús en sus vidas. Por eso Romanos capítulo 1 versículo 16 dice Pablo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree.
al judío primeramente y también al griego. Es poder de Dios para salvación a todo el que cree, judío o griego, a todos es poder de Dios para salvación. Este evangelio es lo que nosotros necesitamos predicar y es lo que también Cornelio necesitaba recibir, era lo que necesitaba conocer. Hechos 10:38 dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Aquí tenemos, mis hermanos, la Trinidad claramente establecida. Dice, Dios ungió ¿con qué? Con el Espíritu Santo. ¿A quién? A Jesús de Nazaret. Y entonces ese es el mensaje que Pedro le está dando precisamente a Cornelio, y le dice claramente cómo la Trinidad actuó. Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo ¿qué? Haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces es la obra que Jesucristo hizo en la tierra con el propósito que nosotros conozcamos al Padre, para que nosotros podamos estar allí. Primera de Juan capítulo 5 versículo 20 dice, porque sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, mis hermanos, lo que una persona necesita para ser hijo de Dios es conocer a Cristo. Amén. No es levantar la mano, no es decir yo soy salvo, no es asistir a la iglesia, no es cantar muy bonito, no es servir en esto, no es servir en aquello. No, es tener a Cristo Jesús en su corazón. Y hermanos, esto genera una gran diferencia de lo que muchas personas dicen, que ser cristianos por H, por B o por aquello. Capítulo 10 de Hechos, ahora el versículo 39, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra, en Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándolo en un madero. Entonces viene Pedro y cierra toda esta idea, cierra toda la enseñanza del evangelio diciendo, y yo soy testigo de esto. Yo lo vi. Yo estuve con él, yo estuve en sus enseñanzas. Y mis hermanos, qué lindo que nosotros podamos decir con toda la claridad y la firmeza, como dijo Pedro, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra. Y usted me dirá, pero es que yo no veo fotos, pero mis hermanos, Él hace un trabajo interno, y por eso es que nosotros podemos decir claramente, yo conozco a Cristo, porque Él me cambió a mí, Él me transformó a mí, Él está trabajando en mi vida, Él está ayudándome. Por eso es que yo lo conozco, por eso es que yo sé que Él vive. Y como Él vino y se cumplió las profecías de su advenimiento, y murió conforme a las profecías y resucitó conforme a las profecías, yo creo que también Él regresará y creo que vendrá. Esto es el evangelio de Cristo. Si unimos este versículo con el 37, entonces tenemos que el testimonio de cada iglesia del Señor debería ser esto, y es lo que deberíamos de estar siendo cada uno de nosotros, testigos de Cristo. Mis hermanos, 14 veces se utiliza en Hechos el término testigos, 9 veces el término testificar. Pablo fue encomendado a esto allá en el capítulo 22. No sé si alguien me quiere ayudar con Hechos capítulo 22 versículo 15.
Pablo fue encomendado, Pablo recibió este llamado para hacer. El que lo tiene lo puede leer, solamente levanta su mano. Hechos capítulo 22, versículo 15. Vamos a ver, hermanito Javier. Ok, gracias. Aquí. Gracias. Porque seréis testigos suyos a todos los hombres de los que has visto y oído. Amén. Testigos, testigos, testigos. ¿Qué es un testigo? Una persona que puede decir fielmente lo que pasó en su vida, cómo Dios ha cambiado. Una vez una persona lo dijo hace mucho tiempo, decía esta hermana que había ido a reunirse con las compañeras del colegio, creo que han pasado, no sé, 10 años o no sé cuánto. Y entonces ver cómo eran en el colegio y ver cómo eran ahora. Y verse ella como era en el colegio y verse ella ahora como hija de Dios. Entonces me dice, es que realmente Dios ha hecho un cambio en mi vida. Realmente Dios ha manifestado un cambio. A veces no lo vemos. A veces se nos ha quitado la gritería y no nos damos cuenta. A veces se nos ha quitado los malos pensamientos y no nos vamos dando cuenta. Pero Dios está trabajando en nuestra vida. Dios está trabajando, por supuesto, donde le permitimos trabajar. Ahora en la Biblia y la historia podemos ver que es sinónimo de ser testigo. Por los primeros años de la iglesia, del Señor, ser testigo era sinónimo a ser mártir, a morir. Ser testigo era sinónimo a morir. Usted es testigo de Cristo, usted era desplazado. Usted es testigo de Cristo, a usted se le quitaban sus bienes. Usted es testigo de Cristo, usted tiene que dejar de vivir donde vive. Pero ahora, ¿qué es ser sinónimo de testigo de Cristo? Yo creo que en la era del cristianismo a nosotros es cuando mejor nos ha ido como hijos de Dios. Cuando uno se pone a leer la historia y se pone a ver las cosas, uno dice, es increíble cómo era. Y si usted no me cree, vea lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 33. Si algún hermano o hermana me ayuda a leer Hebreos capítulo 10, versículo 33, para que vean el significado de ser testigo de Cristo en estos tiempos. Muy bien. Mi hermanita. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Por una parte, ciertamente con vituperios, o sea, con insultos y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo. Sí, el famoso circo romano, ¿verdad? Yo tengo unas imágenes que son pinturas, pero yo donde las veo, cosas increíbles. Les voy a contar solo una. Los ponían cuando ya se estaba quitando la luz, ya le doy la palabra a mi hermanito, cuando ya se estaba quitando la luz, donde estaban el espectáculo matando a los cristianos, les metían una lanza vivos, los ponían como una tea y les prendían fuego. A los cristianos. Hermano Eric tenía una participación. Es curioso que, sin embargo, en esa época es de los tiempos en los cuales la iglesia creció más. Y la iglesia no comenzó a crecer hasta que salieron huyendo de Jerusalén. ¿Será que nosotros necesitamos persecución y tribulación para que entendamos que tenemos que predicar a Cristo? Una buena pregunta, hermano. Yo esperaría que no. Pero, ¿qué estamos haciendo nosotros con el evangelio? Hablamos de política, hablamos de fútbol, hablamos de un montón de cosas y de Cristo.
Y le decimos a la gente, usted necesita estudiar, usted necesita sacar esto, usted necesita, y de Cristo. Y a nuestros sobrinos, mire usted en la vida, mire usted aquí, mire, y de Cristo. ¿Qué compartimos de Cristo? ¿Qué hablamos de Cristo? ¿Qué enseñamos de Cristo? Pero, ¿qué sabemos de Cristo? Porque muchas veces es eso, no conocemos a Cristo. Y al no conocerlo, no podemos compartir. Hechos 10:40 dice, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de resucitar, que resucitó de los muertos. Y cuando él resucitó de los muertos, no había WhatsApp, no había internet, no había muchas cosas. Le dijo a sus discípulos, ustedes van a ser mis testigos. Ustedes van a decir lo que pasó. Ustedes van a decir lo que vivimos. Ustedes van a decir cómo es que la gente me puede conocer. Por eso más o menos unos 50 y algo de años después de la resurrección de Cristo Jesús y de su ascensión, dijeron ellos, bueno, ¿y qué va a pasar cuando nosotros muramos? Necesitamos dejar registro. Y entonces empiezan a escribir lo que nosotros conocemos ahora como el Nuevo Testamento, donde encontramos toda la información de Cristo Jesús. Donde también tenemos el antiguo pacto, el antiguo testamento, para poder comparar las profecías que se dieron en Isaías 53 y ver cómo resultaron ciertas en cada uno de sus detalles en los evangelios. Y hace montones de años, las Biblias acá en Costa Rica que llegaban eran en latín, porque solo la Iglesia Católica traía algún material cristiano. Y de hecho en la iglesia de Orosi, lo vi en un reportaje un día de estos, en la iglesia de Orosi tienen las primeras Biblias que llegaron al lado, aquí todo este sector de Cartago, y las tienen allí, y adivinen en qué idioma, en latín. Ahora nosotros tenemos esta bendición en nuestro idioma. Y no solo eso, tengo que decirle a Héctor, bajé una aplicación donde ahora, si es que a usted le cansa leer, si es que a usted le molesta leer, vean, la Biblia se la leen, usted nada más pone el pasaje, cual quiere escuchar, lo pone y se lo leen, ahí está. Comentarios bíblicos, ya uno más bien cuando uno predica, uno, o sea, se cerciora bien de lo que va a decir, porque ustedes ahí lo googlean y ya. Eso es todo, ¿verdad? Es cierto, no sé, es cierto que Fileo es amigo en griego, ya, yo lo digo, Fileo griego en griego amigo, y yo y resulta que no es pastor, perdón, pero es que eso no es porque dice que todas esas herramientas las tenemos. ¿Y cuánto conocemos de Cristo? ¿Y cuánto compartimos de Cristo? Pedro le dijo, Jesús nos dijo, ahora son ustedes los que van a ser testigos, pero después allá a los apóstoles y a la iglesia que estaba allá con Cristo en Mateo 28, versículo 18 al 20 que todos conocemos. Hasta título le tenemos, la gran comisión. Por tanto, y hasta podemos hacer un exégesis del pasaje, ¿verdad? Por tanto, id, es un mandato. Y todos lo sabemos. Pero cuando vamos, ¿de qué hablamos? Amén. El Espíritu Santo trabaja entonces en la obra de salvación en las personas. Pero ahora nosotros somos los testigos de esto, somos los voceros de esto. Algo que el ángel pudo haber hecho y no lo hizo, porque Dios dice, yo quiero que ustedes sean mis testigos.
Yo quiero que ustedes sean los que van a hablar por mí. El Espíritu Santo entonces sella o guarda esa obra en Hechos capítulo 10 versículo 44. Si alguien me lo puede leer, por favor. Hechos 10, 44. Mi hermanito Alexis. Amén, dice así: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Gracias, mi hermano. Dios testifica por medio del derramamiento del Espíritu, cae sobre ellos, sobre los que están escuchando ahí. El trabajo sobrenatural nunca es de ningún hombre, sino que es territorio de Dios. Punto. Lo sobrenatural no lo podemos nosotros provocar. No podemos nosotros intentar lo sobrenatural. Por eso es que usted ve muchas cosas que usted se queda y usted dice, pero ¿cómo es posible que esto pase? Que la gente lo vea, que no se den cuenta. Ahorita anda ahí una hermanita que canta muy bonito, pero pega, no sé, 70,000 brincos, casi que es como un aeróbico eso, cristiano. Pues usted va a la gente ahí tranquila y entra a la plataforma y ya, gloria, aleluya, aleluya, y todo el mundo ¿cómo se pone? Eufórico, contentos, felices. Y termina de brincar y se acabó el espíritu. Se acabó. Por eso es que el espíritu trabaja aquí adentro, hermanos. Aquí, de adentro para afuera. Las emociones no generan espiritualidad. Sin embargo, yo soy un ser emocional y cuando el Espíritu Santo viene, el Espíritu Santo está conmigo y veo la obra del Espíritu Santo, por supuesto que yo me voy a emocionar y me voy a sentir feliz y probablemente llore, estar alabando al Señor y recordar lo que hizo en la cruz del Calvario, cómo me ha perdonado. Todo eso es normal, pero lo sobrenatural lo hace Dios, no la gente, no las personas. Y aquí vemos, mis hermanos, cómo mientras Pedro estaba hablando, mientras ellos estaban creyendo, mientras ellos estaban disfrutando de la palabra del Señor, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Mientras Pedro estaba predicando, Dios estaba haciendo su trabajo. Todo lo que oían también estaban creyendo. No solamente estaban escuchando, sino que estaban creyendo. Y aquí es donde la mula bota a Genaro en nuestros tiempos, porque hay mucha gente que oye y no cree. Y el Señor viene desde que está viniendo. Eso es lo que dice la gente. Es que vamos a ir a la iglesia a escuchar palabra de Dios. Ay, donde van ese montón de hipócritas. ¿Y cuál es el problema? Uno más no hay problema, ¿verdad? O sea, no creen. Y la connotación de la palabra oír es la palabra acuo, que quiere decir en varios sentidos, quiere decir entender, escuchar, llegar a oír y obedecer. Todo eso tiene que ver con la palabra que se emplea aquí, que creyeron, ellos entendieron, ellos escucharon, ellos obedecieron. Pero ahora mucha gente no escucha, no oye la palabra de Dios, no entiende la palabra de Dios, no racionaliza la palabra de Dios, no entra la palabra de Dios en sus corazones, por un montón de aspectos. La prioridad de nuestra vida, ¿qué es? ¿Cuál es la prioridad? Si mi prioridad es Cristo, todo lo demás va a caer en un balance completo y perfecto. Si mi prioridad no es Cristo, nada va a estar bien, nada. Ellos escucharon, cuando oían también creyeron lo que estaban escuchando. El Espíritu Santo es señal de creer en lo que Dios hizo por cada uno de nosotros y es algo instantáneo. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían del discurso.
¿verdad? No es algo que se da en tres partes, ¿verdad? Primero usted cree, después usted esto, después usted aquí y ya usted tiene el Espíritu. No. Usted creyó, el Espíritu Santo está en usted, punto. Así de simple. Efesios capítulo 1, versículo 13, en él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Punto. En el mismo momento. Mi hermano, pero entonces el Espíritu Santo, yo creo en Cristo y el Espíritu Santo viene a mí y ya me cambia. No, no lo cambia. Porque ese ya es un proceso de regeneración, que en algunos es muy sencillo y en otros como yo no tanto. Algunos son muy obedientes, otros como yo no tanto. Pero ese es el proceso que todos tenemos en nuestra vida. Vamos creciendo, vamos madurando, vamos entendiendo las cosas. Pero en el momento que creemos, en ese momento el Espíritu Santo mora en nosotros y en ese momento somos templo del Espíritu Santo, y en ese momento usted no puede quitar el Espíritu Santo de usted, porque usted es templo del Espíritu Santo, punto. Y usted va a la feria con el Espíritu Santo, y usted va a la farmacia con el Espíritu Santo, y usted va a la iglesia con el Espíritu Santo. Amén. Todo lo que hacemos, absolutamente todo, es con el Espíritu Santo. Por eso es tan importante cómo yo camino, cómo yo me muevo completamente, porque el Espíritu Santo está allí. Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Usted no puede quitar el Espíritu Santo. No, pero usted sí puede contristarlo. Contristarlo es entristecerlo, es bajonearlo, es basurearlo, términos más modernitos, ¿verdad? Y entonces el Espíritu Santo, ¿quiere usted manejar su vida? Y hágalo. Y después la gente, pero ¿por qué es que ya yo no siento? Bueno, ¿y antes qué estaba sintiendo? Es que yo no siento que Dios me escuche, es que yo aquí, es que yo allá. Hermanos, recuerden la siembra, la ley de la siembra. Si usted y yo alimentamos más la carne, el espíritu no va a tener fuerza. Y cuando vengan los conflictos, los problemas, las situaciones, las circunstancias, entonces el espíritu está sin fuerza. ¿Por qué? Porque yo no se lo he permitido. El Espíritu Santo está entristecido, contristado y esperando solamente que yo le dé otra vez el primer lugar de mi vida, y entonces ahora sí voy a poder salir adelante. Pero mientras tanto, los daños ahí van quedando y tenemos que ir batallando también con esto. La llenura del Espíritu Santo en la vida de quienes son sellados. En Hechos, ¿quién me quiere ayudar con Hechos 2, versículo 41? Y otro hermano o hermana, Hechos 8, del 36 al 39. Vamos a ver, ¿quién me ayuda? Si mi hermana Patricia me ayuda, ¿está bien? Con Hechos 2:41, y hermano Javier, si me ayuda con Hechos 8, versículos del 36 al 39. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Muy bien, muchas gracias. Ahora Hechos 8, 36 al 39. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu Santo arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió
gozoso su camino. Ok, aquí hay varias cosas. Primero tenemos que ver que la fe, creer, va acompañada de un acto visible que no es para salvación, pero que sí es para demostrar o manifestar lo que yo he creído internamente, y tiene que ver con el bautismo. En otra iglesia donde yo estuve como pastor una vez, una muchachita me decía, es que yo no quiero bautizarme porque yo no, o sea, yo quiero saber si yo soy capaz de poder cumplir con todos los requisitos, ahora sí, en la iglesia y todo el asunto. Incluso le dimos chance de que trabajara haciendo manualidades en la escuela dominical, y ya después le preguntamos, ¿ya quiere bautizarse? No, es que yo todavía no, hermanos. Ya usted adquirió el más grande compromiso, ya usted es un hijo de Dios, ya usted es una hija de Dios. Ya usted no tiene por qué ponerse a valorar esas cosas. Y vea lo que pasó con Felipe y el eunuco. Dice la palabra del Señor, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y él acababa de ¿qué? De creer. Él acababa de creer. Y aquí hay dos prácticas que se dan en algunas iglesias. Una es la persona cree en el Señor Jesucristo y en la tarde lo están bautizando si quiere. Y está bien, no está mal. En nuestra iglesia les decimos lleve un curso para que usted entienda lo que está haciendo. Tampoco está mal. Pero el punto es hacerlo. No es quedarse un año, 3 meses, 6 meses, 4 años, 7 años y no me he bautizado. Es que yo todavía estoy, no, ya usted adquirió el más grande compromiso. Usted es una hija, usted es un hijo de Dios. Y algo también importante cuando dice que impide que, vamos a ver, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y mandó parar el carro y descendieron ¿quiénes? Ambos al agua. ¿Cuánta agua se necesita para que entren 2 hombres? Suficiente agua, ¿verdad? Porque mucha gente a veces cree que el bautismo es echarle agua ahí en la cabecita. Ahora ya vamos a echarle agua ahí en la cabecita ahí. No, es sumergirse. Eso es lo que quiere decir la palabra bautismo, sumergirse. Y entonces entraron, dice que la palabra del Señor, que entraron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando ¿qué? Subieron otra vez del agua, había suficiente agua para bautizar. Pero entonces a veces la gente me dice, mi hermano, pero ¿qué hacemos con un ancianito, una ancianita que recibió al Señor y ahora quiere bautizarse y ya no se puede ni levantar de la cama? ¿Y qué hacemos? ¿Le echamos un poquito de agua? No. Si no puede bautizarse, que no se bautice. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el estrés? Ya aceptó a Cristo Jesús, ya es hija de Dios, ya. Es que el bautismo no es para que sea salvo. El bautismo es simplemente una manifestación externa de lo que internamente está pasando. Entonces, por favor, a mí no me diga que es que en el baño le eché. No, hermanos, vean, por favor, no. O lo hacemos como dice la palabra del Señor o no lo hacemos. Punto. No hay términos medios. No es mi bautismo, es el bautismo que Dios estableció en su palabra. Amén. Entonces, si alguien no se puede bautizar, pues no se bautiza. ¿Cuál es el problema? Habrán otros que quisieran, no sé, ir a África a predicar el evangelio y tampoco pueden. ¿Cuál es el estrés? No hay ningún problema. Pero entendamos que las cosas hay que hacerlas como Dios manda. Y entonces dice la palabra del Señor que en estos 2 casos ellos creyeron y fueron bautizados. Viene de un asunto, hermanos, de que si la persona cree, entonces ahora debe de ser bautizada. Y entonces cuando es bautizada, entonces es miembro de la iglesia. Y ahora sí, como miembro de la iglesia, pues se puede trabajar, se puede hacer tantas cosas, ¿verdad? Como miembro de iglesia, qué lindo. Por eso es tan importante la membresía en la iglesia.
poder participar en los ministerios, poder colaborar en los ministerios, poder ser una persona que está allí trabajando y haciendo tan bonito que es servirle al Señor. Pero hermanos, no podemos pensar en que soy hijo de Dios, pero no me bautizo. No, porque esto es algo que se debe de hacer. En Hechos 2 tenemos el derramamiento del Espíritu en la iglesia, y en este pasaje, por decirlo de alguna manera, podríamos decir que tenemos el derramamiento del Espíritu en los gentiles. ¿Cuánto tiempo me quedan, hermano? Si alguien ahí me hace una seña para saber. Ok, entonces primero se recibe el Espíritu Santo. Esto pasa cuando creemos en Cristo Jesús y aceptamos su palabra, y luego pues entonces somos bautizados. Esto pasa entonces, esto es un testimonio para los demás de que somos hijos de Dios, de que ahora somos testigos de Cristo, de que ahora como hijos de Dios estamos siendo alimentados por Él. El bautismo bíblico y creer está establecido en la palabra de Dios. ¿Crees? Y puedes bautizarse. Sí, mi hermanito. Hermano, el Señor dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. ¿Podemos considerar el bautismo como un mandamiento? Sí, claro. Es un mandamiento que Dios da a sus hijos. Y hay por lo menos 4 pasos importantes en esto del bautismo. Ya con esto creo que ya termino. Ok. Hay 4 pasos para saber cómo debe de ser un bautismo correcto. Ok. Primer paso. La persona tiene que ser el candidato correcto. ¿Qué es un candidato correcto? Una persona que se ha arrepentido delante de Dios de sus pecados, una persona que ha aceptado a Cristo Jesús como Salvador, una persona que cree en la palabra de Dios, cree en lo que Dios dice en su palabra. Ese es un candidato correcto. El método correcto es por inmersión. No hay otro método bíblico que exista para poder bautizarse. El término bautismo es sumergir. Punto. Entonces el método correcto es por inmersión. La razón correcta es para dar testimonio. Yo no me bautizo para ser hijo de Dios. No, ya yo soy un hijo de Dios. Hay mucha gente que cree que el bautismo es para salvación. No, no es para salvación. Es para, yo como hijo de Dios ahora puedo bautizarme. Entonces la razón correcta es esa. Y por último, como 4º punto, la autoridad correcta. Una iglesia neotestamentaria, una iglesia que enseñe la palabra de Dios, una iglesia que sea dirigida por Dios, una iglesia donde Cristo sea el Rey y Señor de esa iglesia. Si usted tiene estos 4 pasos, usted tiene un buen bautismo. Si usted no tiene alguno de estos 4 pasos, podemos hablar con respecto a esto, y si Dios le pone en su corazón bajar a las aguas bautismales, con todo gusto lo podemos hacer. Que el Señor les continúe bendiciendo.